un segundo. Buenos días. Hoy, 26 de mayo del año 2021, nos encontramos en la reunión académica de enfermería, un espacio para compartir experiencias académicas, resultados de investigación, propuestas. Es un espacio para compartir y dar a conocer la producción de los profesores, profesionales de la Facultad de Enfermería o allegados a nosotros. Para hoy tenemos al profesor Hugo Alberto Múnera Gaviria. El profesor Hugo Alberto es enfermero, especialista en gerencia de servicios de salud, magíster en salud colectiva y es docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia. Nos compartirá la propuesta educativa y de sistematización con tenderos de 3 territorios de los municipios de Medellín y Caldas, Antioquia. Profesor Hugo, bienvenido y tiene toda nuestra atención. Bueno, gracias Roosevelt, muchas gracias para todos. Pues agradezco mucho la presencia, aquí está todo el equipo de trabajo, está Cristian David, bienvenido. Además, pues como va a ser una presentación que se va a publicar específicamente por YouTube, entonces obviamente unos buenos días para todos. Permítanme, voy a compartir entonces la presentación. ¿Me dicen si están viendo? Sí, profesor, ahí lo estamos viendo y lo escuchamos perfectamente. Perfecto. Ahí se ve en pantalla completa. Sí, señor. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces, el título del trabajo, como lo nombramos, es Propuesta Educativa y de Sistematización con tenderos de 3 territorios de los municipios de Medellín y Caldas. Uno no ve las caras ni ve qué pasa con el computador, pues les pido el favor que si de pronto se me cae la red por alguna razón, espero que no, entonces me lo informen por un mensajito para yo poder conectarme por el celular. Entonces, esta propuesta está enmarcada en la estrategia Universidad de Antioquia Responde al COVID. Es una estrategia que creó la Universidad de Antioquia para responder a esta crisis social que se generó con la pandemia, en la cual, como pues más adelante también les comentaré, se crearon varios grupos de trabajo, de los cuales nosotros hacemos parte en uno de ellos. Es un trabajo que obviamente ha estado auditado y con seguimiento por parte de la Facultad de Enfermería. La duración de este trabajo fue desde septiembre, 15 de septiembre del año pasado, y estamos para entregar productos finales ahora para el 15 de junio. Los autores, pues mi nombre, que ya lo presentó el profesor Roosevelt, ya me presentó. Las coinvestigadoras es la profesora Dora Lucía Gaviria, ella es enfermera y docente también de nuestra facultad. Está Diana Isabel Cano, ella es administradora en salud e investigadora de la Facultad Nacional de Salud Pública. Nuestros colaboradores, pues colocamos este nombre más como por asuntos a veces de reconocimientos en algunos productos de autoría, pero realmente fuimos un equipo de trabajo. Está Kevin Duan Fontalvo, él es estudiante de enfermería de nuestra facultad. Elina Andrea González, que es una estudiante de Administración Ambiental y Sanitaria de la Facultad Nacional de Salud Pública. Está Carlos Eduardo Arias, que fue nuestro diseñador y publicista. Beatriz Elena Vinasco, Carlos Mario Arroyavi, Claudia María Durango, son bibliotecólogos y son funcionarios del sistema de bibliotecas de nuestra Universidad de Antioquia. ¿Cuáles son los antecedentes de esta propuesta? Como les dije pues al inicio de la presentación, esta propuesta surgió en este contexto de pandemia, una pandemia que no teníamos como pandemia, no lo que generó esta hace más de 100 años. Generó pues toda una crisis social, toda una crisis económica y política. Para responder a toda esta situación a nivel social y por la responsabilidad que tiene la Universidad de Antioquia con la sociedad, generó entonces la estrategia OEA le responde a la COVID-19 y organizó entonces unos subgrupos de trabajo en distintos frentes, grupos interdisciplinares. La profesora Dora Lucía y yo nos invitaron y empezamos a hacer parte del subgrupo de trabajo salud y ambiente, en el cual nos encontramos a la investigadora Diana Milena,
Diana Isabel, hicimos parte entonces de este subgrupo de trabajo. En este subgrupo de trabajo se generaron varias propuestas, ¿ya? Entre ellas, entonces, empezó a coger fuerza una propuesta, más un proyecto de intervención para trabajar en distintos territorios, donde nosotros ya, por lo menos desde la facultad, hacíamos presencia. Y también, alrededor de esto, entonces empezamos a conformar subgrupos de trabajo. Empezamos a identificar esos grupos en esos territorios, básicamente con una intención en ese proyecto, y era prevenir la enfermedad. Y en este caso era como generar una cultura de autocuidado y de cuidado de otros en algún tipo de población. Lo de los tenderos salió en el subgrupo de trabajo como tal y definimos algunos territorios básicamente donde nosotros ya teníamos presencia, como lo dije anteriormente, y donde una de las investigadoras conocía personas que podrían favorecerse de esta propuesta. Una propuesta que definitivamente, independiente de que así se hubiera pensado como proyecto de intervención al inicio, estaba centrada en la pedagogía del cuidado. En este caso, entonces ya definimos que los tenderos, por razones que voy a explicar más adelante. Y definimos entonces hacer una sistematización de experiencias. ¿Cuál entonces es el problema que nosotros encontramos y frente al cual entonces nosotros empezamos a plantear soluciones y de lo cual surgió este trabajo? Como ya lo había dicho, esta pandemia pues genera, además de toda esta cantidad de crisis, genera afectaciones a nivel sanitario, social, económico y ambiental. Y como estrategia institucional, entonces, esta UDA responde al COVID-19. La intención, entonces, de la universidad es acompañar diversos frentes y diversas implicaciones en estas crisis. Los tenderos, como tal, fueron definidos, entonces, en este subgrupo de trabajo porque es una población que genera un impacto económico a nivel social, independiente de que muchos estén en la informalidad, lo que los hace como líderes comunitarios y líderes sociales un foco de contagio altísimo, en este caso frente a la COVID-19. Y además, uno de esos roles importantes que cumplen los tenderos es que son replicadores de la información por ese contacto diario que tienen con sus clientes vecinos. Definimos entonces los territorios para trabajar, que fueron básicamente Santa Elena, La Cruz y La Honda, territorios donde ya la Facultad de Enfermería había hecho presencia con estudiantes en distintas prácticas académicas, y Mandalay en el municipio de Caldas, porque la investigadora Diana Isabel ya tenía pues contactos en este territorio y hacía pues mucho más fácil la parte del acceso al campo. Son territorios que se marcan básicamente por algunas características como exclusión social, esa inequidad que se genera en este tipo de población y situaciones que se agudizan muchísimo más en los barrios periféricos, como vamos a mirar más adelante. De manera general, la emergencia sanitaria, lo que es generada por el SARS-CoV-2, que se concreta en la enfermedad COVID-19, tiene, como habíamos dicho, implicaciones de tipo social, económico y en la salud del ambiente. En lo social, lo que tiene que ver pues con toda la parte de inequidad, de exclusión social; en lo económico, todo lo que tiene que ver con asuntos de tipo laboral y obviamente dificultades entonces para el sustento diario, lo que definitivamente aumenta muchísimo más la pobreza, evidente mucho más en los territorios. A nivel de salud y ambiente, pues siempre se han tenido problemas de accesibilidad al agua potable, contaminación del aire, agua y suelo, todo lo que tiene que ver con salud ambiental y el aumento de residuos, básicamente. O sea, estas tres situaciones se agudizan mucho más con la pandemia. En el aumento de residuos sí es evidente el aumento del consumo, lo que tiene que ver con el plástico, la proliferación de vectores y reaparición de nuevas enfermedades, porque como hemos sabido, todos los servicios de salud se volcan básicamente
a la atención y a la prevención de lo que tiene que ver con el control de esta enfermedad. En relación con los tenderos, hay situaciones que a ellos definitivamente los afectan desde lo económico, desde lo social, desde la educación, por lo menos muchos otros factores, pero por lo menos para este trabajo fue lo que más pusimos el foco. Desde lo económico hay escasez en los ingresos. Gran mayoría de los tenderos están pues en la economía informal. Como había dicho, es un altísimo foco de contagio en estos espacios donde trabajan los tenderos que son en estas tierras de barrio. Lo que tiene que ver con el abastecimiento en los hogares. Ellos no solo son protagonistas, sino que también son observadores en primera línea de todas estas dificultades que se dan a nivel de los hogares y que empeoran con lo que tiene que ver con la pandemia. Y definitivamente tienen un papel protagónico no solo por su rol social, sino porque hay un altísimo número de tiendas de barrio donde definitivamente hay un subregistro por la informalidad, como les digo, pero que son alrededor del 52-53% de la economía en el país. Desde lo social, pues autores como San Clemente plantean que ellos tienen responsabilidades sociales empresariales. Dice que desde lo ético, desde lo económico, desde lo comercial, desde lo ambiental, son personas que viven el día a día por el contacto con otras personas, con sus clientes, vecinos, toda una realidad sociocultural a la cual ya he hecho referencia. Ellos obviamente pues tienen entonces alteraciones desde su seguridad también, como vamos a mirar más adelante, y hay también sufre una cantidad de limitaciones que los lleva pues a una afectación del bienestar colectivo. Desde lo educativo, ellos pues en algunos textos encontramos que generalmente hay una formación pues intencionada desde algunas agremiaciones, pero más orientadas a lo administrativo, a lo logístico, al mercadeo, a la contabilidad, al servicio al cliente, al uso de las TIC. Como podemos ver, es un asunto que va más hacia lo empresarial, pero no hacia el cuidado de sí y hacia el cuidado de los otros. Desde lo educativo sabemos que hay situaciones que se desmejoran mucho más en los territorios, específicamente con los tenderos, y esa falta de oportunidades para los tenderos y en general para toda la población. Hay definitivamente también dificultades, se encuentra pues con algunos autores, en este caso pues San Clemente, en esto que tiene que ver con la parte educativa, porque hay una falta de compromiso y de seguimiento por parte de estas agremiaciones y del Estado mismo para con los tenderos. Pues a partir de este escenario, generamos entonces unas preguntas de sistematización. Dicen cuáles alternativas didácticas se hacen visibles a través de la sistematización de una experiencia pedagógica con tenderos en el territorio, cómo las acciones educativas generan cambios en las prácticas de cuidado de la salud de los tenderos en los territorios. Y un gran eje de sistematización llamado así, didácticas, aprendizajes y relaciones que se dan en un proceso educativo con tenderos en tiempos de pandemia que contribuyan a mejores prácticas de cuidado de la salud. El objetivo general entonces es sistematizar la experiencia de educación para la salud ambiental con los tenderos en 3 territorios de los municipios de Medellín y Caldas, Antioquia, para comprender la experiencia planteada y fortalecer prácticas de cuidado de la salud en el marco de la pandemia de la COVID-19. Los específicos develar estrategias didácticas para el logro de aprendizajes significativos y la pedagogía del cuidado para la prevención de la COVID-19 en el territorio con los tenderos en 3 territorios de los municipios de Medellín y Caldas, Antioquia. Disculpen, reconocer acciones educativas que generen procesos de transformación en las prácticas de cuidado de la salud con los tenderos en 3 territorios de los municipios de Medellín y Caldas, Antioquia. Este sería el tercer objetivo. Tenemos algunos referentes conceptuales. Pues no me voy a detener a explicarlos mucho por cuestiones de tiempo, pero hay un referente definitivamente transversal en nuestro trabajo que es el cuidado. En este caso, pues visto desde una de las teoristas, que es Collier, que manifiesta que el cuidado es todo lo que ayuda a vivir y permitir existir, por ello se dirige hacia todo lo que estimula la vida, en este caso el acto educativo como tal. La salud ambiental, mirado desde la Asociación Nacional
de salud que manifiesta que busca promover la salud humana y bienestar mientras fomenta la conformación de comunidades y colectivos saludables y seguros. La educación para la salud, mirado desde los textos del profesor Luis Emilio Sea, donde plantea que la educación para la salud es una práctica social intencionalmente dirigida a fortalecer percepciones y significaciones sobre la salud que hacen los individuos y las comunidades, con el fin de favorecer, esto es muy importante como termina, procesos de toma de decisiones frente a la salud, la calidad de vida y el desarrollo humano. La pedagogía de los cuidados lo planteamos inicialmente desde la Fundación Interred, una fundación muy preocupada básicamente por la reflexión y la práctica de este concepto, donde habla que esa pedagogía de los cuidados son acciones de cuidado orientadas al mantenimiento de la vida y a la sostenibilidad social. En relación con el concepto de tenderos, además de la RAE, simplemente que hablan que los tenderos son personas que atienden o son propietarios de una tienda de barrio, es un concepto básicamente que terminamos de construir en nuestro trabajo porque poco se encuentra sobre él en la literatura. En la tienda de barrio, pues desde Murillo y Velasco, ellos manifiestan que es un negocio, hay muchas definiciones sobre tienda de barrio. Este fue uno de los que más se acercó a nuestras intenciones. Es un negocio caracterizado por su ubicación en zonas residenciales de fácil acceso y cercanía para los consumidores. Muy bonita esta última parte, haciendo incluso parte de la cultura del barrio donde se encuentra ubicado, que lo hace diferentes a cualquier otro tipo de negocio de distintos formatos. El marco normativo, lo que reguló nuestro trabajo, lo que orientó nuestro trabajo y la construcción de un protocolo de bioseguridad, que era uno de nuestros compromisos, fue la resolución 666 del 2020. Es como esa resolución macro, donde nos da directrices sobre todo, y todas las resoluciones como tales para el control del riesgo, perdón, del riesgo en relación con la enfermedad COVID-19, la 1513, que es una pues mucho más específica, que nos ayudó también a elaborar ese protocolo de bioseguridad que elaboramos con y para los tenderos, porque se centra más como el control del riesgo en los espacios públicos. La 749 se centra más en el control del riesgo de la enfermedad, en el comercio al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, porque no encontramos protocolos de bioseguridad específicamente para tenderos, aún siendo una población tan grande y de tanto aporte económico y social en el país. Y finalmente la resolución 223 de marzo de este año, donde hace pues modificaciones a la resolución 666, específicamente pues con lo que tiene que ver con la toma de temperatura, con algunos registros, con el manejo de desinfección de tapetes y de los zapatos. Esto pues desaparece ya en esta norma. La metodología es un trabajo cualitativo desde la perspectiva de la sistematización de experiencias. Inicialmente nos planteamos entonces trabajar con 40 tenderos, 10 por territorio. Nuestros criterios de inclusión, además pues que el tendero quisiera participar de este trabajo, era que tuvieran más de 2 años en el territorio, que tuvieran un reconocimiento comunitario. Como ya les había dicho, entonces la población son tenderos de Santa Elena, La Cruz y La Honda y el barrio Mandalay. En relación con los criterios éticos, se cumplieron pues con todos los criterios que plantea la resolución 8430. Todos los principios éticos de la investigación fue revisado, ajustado y avalado por el Comité Técnico de Investigaciones de la Facultad de Enfermería. Como este es un trabajo planteado desde la sistematización de experiencias, nosotros entonces nos paramos desde Oscar Jara. Él es una de las personas que más ha trabajado, ha estudiado y ha sido de los autores más propositivos frente a este diseño de trabajo, donde él plantea que para hacer una buena sistematización de experiencias se deben trabajar desde 5 momentos, desde un punto de partida, desde disponer preguntas iniciales, que básicamente es un trabajo de planeación. Los otros 3 momentos, que son recuperación del proceso vivido, la reflexión de fondo y los puntos de llegada a partir de ese tercer momento, es que, como se podrá ver en el trabajo, hacemos nosotros el proceso de análisis. Los instrumentos de recolección de la información, pues hicimos toda una revisión documental. Se planteó inicialmente pues una bitácora de búsqueda, organizamos una carpeta Braille,
Utilizamos el gestor bibliográfico de Mendeley, obviamente pues muy direccionado, acompañado por los bibliotecólogos de la universidad. Las relatorías, hicimos 34 relatorías que recopilan pues cada una de las reuniones del grupo, y 4 de ellas fueron reuniones extraordinarias para hacer discusiones sobre asuntos muy específicos, y 9 relatorías de los distintos talleres educativos, al cual haré referencia en un momento. Diarios de campo, hicimos de cada encuentro educativo, además de la relatoría, hicimos diarios de campo, reflexiones de cada uno de los investigadores sobre estas actividades. Fueron en total 13 diarios de campo. Hicimos un grupo focal con personas, con representantes de cada uno de los territorios, un grupo focal que permitió validar y evaluar el proceso educativo desarrollado en el marco del proyecto, con su respectiva relatoría y su transcripción. Bueno, ya en el acceso al campo, pudimos acceder al campo a través de los líderes sociales de los distintos territorios, en algunos casos presidentes de juntas de acción comunal, en otros casos ediles como tal del territorio. Para hacer este acceso al campo hicimos 2 visitas presenciales, una para hacer un trabajo de sensibilización frente a la propuesta educativa, y la segunda fue esa fue en compañía de los líderes sociales, y la segunda fue básicamente para llevarles una SIM card y poder facilitar la conectividad, porque definitivamente en momento de pandemia lo que tenía que prevalecer era el trabajo virtual, por razones pues ya conocidas por todos los presentes. Con lo de las estrategias de comunicación, pues básicamente los tenderos lo que más utilizan es el WhatsApp. Para nosotros pues fue una herramienta clave en este proceso educativo, tanto para tenderos como para nosotros. El correo electrónico, las llamadas a través del celular y algunas otras pues que haré mención posteriormente. Y que a su vez también es bueno y es importante conocerlo, todo esto como que fueron estrategias comunicativas, terminaron siendo también estrategias o más bien recursos didácticos. ¿Cuántos talleres hicimos? Hicimos básicamente 4 talleres por territorio. Ese taller número 1, que lo llamamos Conociéndonos y Reconociéndonos, fue básicamente un taller de sensibilización, de concertaciones, de acuerdos con los tenderos, para poder definir tiempos y temáticas frente al desarrollo de este trabajo. En ese primer taller, pues obviamente se cumplió el objetivo. El segundo taller lo teníamos planeado, pero en este primer taller con todos los tenderos en todos los territorios, porque se hicieron de manera separada, lo que se hizo fue básicamente validar la importancia de esa segunda temática que tenía que ver con el fortalecimiento de todas esas medidas de cuidado en relación con la pandemia, tanto para ellos como para sus clientes vecinos. Para ellos sus clientes son sus vecinos, y para su familia. Muy interesante, como ya pues se van a dar cuenta, para el segundo taller, en este taller se validó la importancia de ese tema, y ellos, el tercer taller no lo teníamos preparado, ese se construyó con ellos, salió de sus necesidades y tenía que ver con todo lo que era limpieza y desinfección de sus tiendas. Y el cuarto sí, un taller evaluativo. Entonces, en relación con ese primer taller, se hicieron, pues, como pueden ver en las fechas, 3 de diciembre, 16 de diciembre y 17 de diciembre. Colocamos las fechas porque fue una cuestión que también llamó mucho la atención al grupo de trabajo, donde se evidenciaba el interés por parte de los tenderos frente a este trabajo, ya que diciembre para ellos es un mes de mucho movimiento, por lo que tiene que ver pues con la celebración de la Navidad. Sin embargo, para ellos no fue un impedimento, no solo para asistir, sino para proponer estas propuestas de trabajo. La modalidad de este taller fue virtual. En el segundo, entonces, fue reflexionando sobre la salud del ambiente. Básicamente hicimos ese trabajo de fortalecer todo lo que ya ellos sabían a través de los medios de comunicación y de las redes sociales en relación con con esos 4 aspectos importantes a tener en cuenta en la prevención en la pandemia, que básicamente pues tiene que ver
con el distanciamiento físico, con el uso del tapabocas, con el lavado de manos, pues entre otros. Se hicieron el 10 de diciembre, el 23 de diciembre y el 22 de diciembre, también por modalidad virtual. La forma, nuestras impresiones, pues obviamente se tocarán en los resultados. Los talleres educativos, ese taller número 3, lo llamamos primero la seguridad de todos, muy productivo, muy importante, como los otros, pero este pues tenía una característica especial, que este se hizo fue, como lo dije al inicio, a partir de la necesidad de los tenderos en relación con la limpieza y desinfección y la preparación de distintos productos para el cuidado de su entorno. Y también se me olvidaba decirles, muy importante también para ellos, lo que tenía que ver con el manejo de las basuras, también fue en modalidad virtual. El taller número 4, pues definitivamente digo que de particular importancia como todos los otros que lo he dicho, pero sí fue pues una cuestión de mucha sensibilidad y muy productivo para todos, incluyendo a los investigadores, ¿ya? Pero aquí teníamos algo especial y era que ya este taller fue presencial en cada uno de los territorios, donde siendo evaluativo, como lo vamos a decir más adelante en los resultados, terminó siendo un asunto de muchos otros aprendizajes y de ver cómo distintas estrategias, como lo lúdico, el juego, esa presencialidad física, el mirar al otro, terminando siendo factores claves para estos aprendizajes. Como se dan cuenta, pues obviamente fueron entonces ya para el mes de marzo de este año. La modalidad, como les dije, fue presencial. De todo este trabajo salieron algunos productos, algunos con los cuales estábamos comprometidos, otros con el trabajo como tal, pero los otros terminaron siendo un compromiso con los tenderos. El primer producto fue el protocolo de bioseguridad, le colocamos un título, una imagen que fue construida por el grupo de trabajo. Aquí tenemos el tendero, la tendera, mirando sus facturas con dinero, con los víveres, ¿ya? Entonces, y con un eslogan, por decirlo de alguna manera que se llama Mi Tendero Me Cuida. Ese protocolo de bioseguridad que fue revisado, es liderado por Diana Isabel, ella es experta en este asunto de salud ambiental, y fue revisado obviamente, ajustado y con todos los aportes del grupo de trabajo. Tuvo una revisión por parte de las profesoras de salud y ambiente, de salud y trabajo de la Facultad de Enfermería y validado también por la Oficina de Salud y Trabajo de la Universidad de Antioquia. Algo llamativo con este protocolo de bioseguridad es que era una necesidad de los tenderos. Ellos decían que era una necesidad porque algunas autoridades locales les exigen a veces estos protocolos para poder funcionar. Ellos no lo tenían, algunos que lo tenían fue porque contrataron y pagaron para que se lo realizaran, pero no estaban realmente apropiados de lo que eran estos protocolos. Aquí tuvimos una experiencia muy bonita porque esto fue construido con ellos y para ellos. Aquí está pues el contenido que debe tener desde la norma, algunos como los aspectos principales, el marco legal, definiciones, todo lo que tiene que ver con lavado de manos, con elementos de protección personal, todo lo que tiene que ver medias entregas a domicilios, seguimiento a las condiciones de salud, lo del distanciamiento, lo del aforo, en fin, y comunicaciones, etc. En la parte de la cartilla educativa, también hicimos una cartilla que básicamente era una síntesis del protocolo, pero mostrado de una forma más amable, más gráfica, con una letra mucho más amigable, con imágenes que a ellos definitivamente les agradó mucho y les facilitó la comprensión de lo trabajado en los talleres. Básicamente lo que tiene son parte del protocolo, lo que tiene que ver con generalidades, medidas preventivas, medidas locativas, la ruta de atención en caso de síntomas, limpieza y desinfección, que se trabajó bastante por solicitud, como dije, de ellos mismos, la disposición de residuos, el directorio telefónico, o sea, teléfonos para llamar en caso de emergencia, entre otros asuntos. Hicimos 3 podcasts, básicamente estos podcasts donde más que como recurso como gráfico, recurso auditivo, también nos sirvió mucho como recurso didáctico,
donde prima la voz. Se envió a los distintos grupos de WhatsApp para reforzar todo lo trabajado en los talleres. El primer podcast habla sobre generalidades de la COVID-19, el segundo podcast sobre limpieza y desinfección, y el tercero sobre preparación de desinfectantes. El tiempo definitivamente corre. Otros productos que hicimos fue un video de lavado de manos lo trabajamos en ese primer taller. En el segundo fue un video de ingreso a Google Meet que se le presentó a ellos, se les entregó en el acceso al campo en ese segundo encuentro para que aprendieran a manejar la plataforma de Google Meet y poder ingresar pues con sus datos y poder comunicarse con nosotros. Lo que primó definitivamente la herramienta tecnológica fue el celular. Hicimos un sticker que lo entregamos en ese último taller. Llevamos entonces todo este material gráfico y lo aprovechamos. No solo pues fue un asunto de entrega, sino que lo aprovechamos para poder entonces validar todo lo aprendido en los talleres. Este sticker se colocó en cada una de las tiendas. Se hizo este afiche donde está en el momento de lavado de manos como una de las estrategias más importantes para la prevención de la COVID-19. E hicimos, desde aquí nos aportó mucho estudiantes de último semestre de enfermería que estaban haciendo la práctica en el territorio de la Cruz y la Honda. Nos elaboraron esta infografía sobre vacunación, porque para el último taller, aunque no se había planeado desde el inicio, era un asunto bien importante donde ellos solicitaron información por todos los mitos y por toda la información y desinformación que hay al respecto, más en los territorios. Llevamos también un kit de bioseguridad, o sea, llevamos el material impreso, como ya les dije, todo lo anterior, a cada tendero se le entregó su kit de material impreso, además se le entregó termómetro, tapabocas, guantes, monogafas, y aprovechamos cada uno de estos elementos para volver a retomar lo aprendido, el por qué, el cómo y el para qué de cada uno de estos insumos, no solo para el cuidado de ellos, sino para el cuidado también de sus clientes. En relación con los resultados, entonces emergen 4 categorías grandes en este trabajo. Esa primera categoría habla sobre el contexto territorial de los tenderos como un espacio sociocultural diverso. Una segunda categoría que tiene que ver con las estrategias didácticas y aprendizaje significativo. Una tercera categoría que tiene que ver con acciones educativas y transformación en las prácticas de cuidado de la salud. Y una categoría final que habla sobre la evaluación del proceso educativo. En esa primera categoría, pues entonces surgen 3 subcategorías. La primera sobre la caracterización de los tenderos, luego la descripción de los territorios, el momento histórico y la vivencia de los tenderos en relación con las dificultades y las formas de resolverlas. La caracterización de los tenderos fueron en total 47, nosotros teníamos planeados 40, pero definitivamente eran muchas más las personas interesadas para participar de esta propuesta por esas necesidades que tenían. Principalmente fueron tenderos del barrio Mandalay en Caldas. En Santa Elena fueron 11, en la Cruz La Honda 16, en Mandalay 20 tenderos. De los 47 tenderos con los cuales estuvimos compartiendo, 27 son mujeres y 20 hombres. La edad promedio fue de 46 años, un máximo de 70 años con un mínimo de 27. La escolaridad fue de 26 personas con primaria, 18 con secundaria, 2 en técnica, 1 universitaria, y todos tenían 5 o más años como propietarios de sus negocios. En esos contextos territoriales, Santa Elena pues es uno de los 5 corregimientos de Medellín. Está pues al oriente de la ciudad con una población de cerca de 20.000 habitantes. Su actividad económica que marca, entre muchas otras, es el cultivo de flores y es una zona rural y agrícola. En la Cruz y la Honda, pues son lo que es el barrio de la Cruz y la Honda de Mandalay, son barrios más densos. En la Cruz y la Honda está en la Comuna 3, en la zona nororiental, una población de más o menos 14.000 habitantes, donde está marcado por personas desplazadas, y la actividad económica que más importante es el reciclaje en este sector, la construcción y el empleo doméstico. En el barrio Mandalay, el barrio más denso del municipio de Caldas, con una población aproximada de 6.100 habitantes, tomados pues desde la voz de los líderes sociales y desde el DANE. La actividad económica que marca pues este barrio es el comercio y toda la parte del sector servicios.
¿Dónde viven los tenderos? Pues esto es un testimonio, por decirlo de alguna manera, de uno de los diarios de campo. Dice que las tiendas de los barrios La Cruz y La Honda, Santa Elena y Mandalay son refugios alternativas y fuentes de ingreso para muchas familias. Los y las tenderas son líderes que con solidaridad entregan con su servicio productos como alimentos, materiales, papelería, insumos que niños, jóvenes, mujeres y hombres buscan diariamente en su afán de satisfacer sus necesidades. ¿Cuál fue ese momento histórico? Nosotros estuvimos en el territorio desde noviembre, no hasta febrero, hasta marzo del 21. Estuvo marcado ese momento, pues porque en agosto terminó el primer pico de pandemia, en enero comenzó el segundo. Entonces todo ese encuentro y desencuentro de emociones, de miedos y temores en la población y específicamente en los tenderos. Con el segundo pico ya sabemos que empezaron más a aumentar muertes y los infectados. Además, las medidas restrictivas del Estado, las actitudes violentas de algunos de sus clientes, principalmente en lo que tiene que ver cuando se llamaba al uso adecuado de sus elementos de protección personal. Estos tenderos entonces toman un protagonismo mucho más importante este momento de pandemia, porque ellos facilitan esos insumos de primera necesidad, pero además los hace también una población con muchísimo riesgo. Por eso son pues testigos y protagonistas. Y además en alguno de los sectores, específicamente Mandalay y La Honda, a todo este escenario se suma el cierre de las vías por deslizamiento, lo que hace imposible en un periodo de tiempo el ingreso físico a estos territorios. Uno de los testimonios, dice un ejemplo, es cuando expresan sus angustias en uno de los diarios de campo, frente a los cierres de las tiendas, la posterior dificultad con la restricción de los horarios, el aumento de los costos en los insumos de primera necesidad y algunos actos de violencia entre los clientes por el no cumplimiento de las normas de bioseguridad. En relación con las vivencias de los tenderos, ellos definitivamente refieren miedo, angustia, zozobra, todas esas sensaciones que lo desestabilizan a uno como ser humano, ese temor al contagio y a la muerte. Algunos otros de pronto como mecanismo de defensa, con actitudes de incredulidad, marcados también por el desconocimiento y por la desinformación. Tenían mucha información, pero realmente no sabían, realmente no conocían o sabían otras cosas distintas. Una cuestión a la cual le aportó pues mucho este trabajo, en ese compartir de saberes, en esas soluciones frente a todos estos miedos, angustias, frente a ese panorama tan sombrío donde está desaparecido el Estado y los servicios de salud, por razones que les dije hace poco. Entonces algunas soluciones como por ejemplo el consumo del alcohol, no solo para paliar esas angustias, sino también como una forma para ellos de prevenir el contagio, porque algunos de ellos planteaban que si el alcohol a nivel tópico, la palabra coloquial, untado servía, entonces tomado tenía que servir mucho más. Y definitivamente se fortalece o aumenta más el uso de plantas medicinales. Sabemos que esta es una cuestión que tiene que ver con las medicinas alternativas de los cuales hace uso en general la población y sobre todo la población más vulnerable por esa falta también de acceso a los servicios de salud, pero además porque son saberes tradicionales y que son de fácil acceso y mucho más barato. Aquí uno de los testimonios en uno de los diarios de campo dice: el susto de tener cualquier síntoma y actuar, no quedarse quieto para el cuidado con niños, adultos, mayores, la solicitud a todas las personas para que lleven el tapabocas. Ahí está claritico ese rol social y de liderazgo que tiene frente a las comunidades de los tenderos. Nadie quiere ir al hospital, pues de allí o sale vivo o muerto. Todo este asunto de las teorías conspirativas y de los miedos frente a la desinformación. Es una enfermedad que existe, pero por lo menos la mayoría lo acepta y que es verdad. Esta segunda categoría, espero pues que la vean, tiene que ver con las estrategias didácticas. Entonces pues está planteada en los ejes de sistematización y el aprendizaje significativo. Fue una de las reflexiones más grandes que nosotros hicimos frente a este trabajo. Entendida eso sí la didáctica como un camino, como una ruta, como mediadora para el aprendizaje, no como recurso. Los recursos como tal hacen parte de esas didácticas. Entonces, esas estrategias didácticas en el contexto territorial
nos sirvieron para conocer la realidad sociocultural, perdón, le señalo aquí, los recursos comunitarios y para conocer esa capacidad de gerencia y de agencia de los tenderos. El taller reflexivo definitivamente fue el recurso pedagógico, el recurso didáctico mucho más importante que nosotros tuvimos, fue el centro dentro de nuestro trabajo que permitió pues, el análisis y el surgimiento de toda esta cantidad de resultados. Este taller reflexivo contempla todo un proceso de planeación que fue con los tenderos y las tenderas y donde el concepto principal en ese proceso de negociación fue la concertación a partir de los tenderos y las tenderas. En ese taller reflexivo también se dio, en esos talleres reflexivos también se dio todo un proceso de evaluación que obviamente se trabaja lo teórico, pero que desde estratégicamente se trabaja más de lo que es el diálogo de saberes. Los aprendizajes que se dieron a partir de esas experiencias y vivencias de los tenderos como tal, de los conocimientos, desde el saber hacer, desde ese juego de estrategias, desde el juego de las comparaciones, de poner en la cotidianidad ese conocimiento científico. Todo esto permitió el autorreconocimiento. Para ellos fue muy importante nuestra presencia, porque nuestra presencia significaba la Universidad de Antioquia en sus territorios, un significado inmenso en territorios vulnerables y sobre todo en una población, en mi concepto, abandonada. Esta tercera categoría tiene que ver con toda la parte de acción educativa, entendida esa acción educativa como praxis, como práctica, donde definitivamente se generan procesos de transformación. Tres aspectos centrales contemplamos dentro de esa categoría. La una es lo que tiene que ver con el encuentro con el otro. En ese encuentro con el otro, o sea, esa praxis permitió ese acto educativo, todo lo que nos ocurrió con los y las tenderas, eso permitió entonces un encuentro con el otro. Para ellos, aunque vivían en el mismo territorio, algunos se conocían pero no se reconocían. Este encuentro se dio entonces básicamente para el cuidado, un cuidado entendido desde lo ético, desde la importancia de tener en cuenta lo ético, el afecto, la acción terapéutica y lo científico. Y un encuentro que se da básicamente desde la participación por y para el compromiso colectivo. Otro aspecto importante para entender esa educación como praxis, como un asunto transformativo, fue el reto, el desafío que para nosotros generó la educación y las TIC en una población poco familiarizada con la tecnología. Lo que primó fue básicamente el uso del celular, pero también se dieron procesos muy bonitos porque se generaron, sobre todo lazos de acompañamiento y solidaridad, sobre todo en la familia. Tenderos, como habíamos dicho, un promedio de 46 años, muchos con más edades y algunos con menos, pero con muy poca relación con las TICs. Entonces sus nietos, sus sobrinos, sus hijos siempre los acompañaban en estas actividades educativas. Entonces aquí fue pues muy importante todo el asunto de la tecnología como un desafío, pero que terminó ese desafío siendo un aprendizaje inmenso para nosotros en cómo entregar, en cómo enseñar y cómo aprender en la tecnología en poblaciones vulnerables y para los tenderos como tal, cómo aprender sobre todo con las TICs, cosa que para ellos pues estaba un poco alejado de su cotidianidad. Fue clave también el asunto de la comunicación, de una comunicación permanente, una comunicación básicamente transformativa, una comunicación donde nosotros estamos siempre ahí. El otro aspecto que contemplamos para dar cuenta de esta categoría es de la teoría de la práctica, cómo todo ese conocimiento es llevado a la práctica, se vuelve un conocimiento o un aprendizaje significativo. Y esto es facilitado básicamente por un aprendizaje comprensivo, un aprendizaje donde a partir del diálogo de saberes, de ese conocimiento de ellos, de su contexto, de su vida, de su realidad, nos la enseñan, nos la muestran, y a partir de allí nosotros compartimos básicamente un conocimiento a partir de unas necesidades expresadas por ellos,
pero como lo decía ahora, a través de distintas estrategias que acercaban y sobre todo que hacían sentir tranquilo, hacían sentir seguro, generaban participación a los tenderos. Asuntos muy lúdicos, que creo que en la siguiente categoría hablamos un poquitico más de hecho. Entonces, este aprendizaje comprensivo se dio, como les dije, a partir del diálogo de saberes, definitivamente para un aprendizaje colectivo. La cuarta y última categoría tiene que ver con la evaluación del proceso educativo. Bueno, yo creo que ya vamos terminando. Como les decía, aquí esta evaluación es un asunto que no tiene que ver con la calificación. La evaluación fue un proceso, pero en ese último taller específicamente, la evaluación terminó siendo un recurso didáctico para el aprendizaje. Entonces aquí evaluamos desde el juego. Básicamente, pues ellos se les enviaron crucigramas, concéntrese. Esto facilitó y permitió actividades pues interactivas, el proceso de apropiación de saberes y conocimientos, y también pues todo lo que tuvo que ver en esa evaluación, todo lo que tenía que ver con esas estrategias comunicativas. Me disculpan, yo creo que se me está acabando el tiempo. Volvemos entonces en la parte de la discusión, para la discusión retomamos los conceptos, los autores, y sumamos algunos autores ya planteados en esos referentes conceptuales: cuidado, salud ambiental, educación para la salud, tiendas de barrio, tenderos, pedagogía de los cuidados. En el cuidado pues están obviamente Morse y Collier. En la salud ambiental, además pues de los que saben sobre todo lo que tiene que salud ambiental, hablamos con Florence Nightingale en su teoría del entorno, que la tiene escrita en su libro Notas de Enfermería. En la educación para la salud, definitivamente la profesora Ocampo, la profesora Arango, el profesor Peñaranda, y nos reafirmamos en el concepto del profesor Luis Emilio Sea, en lo que es la educación para la salud como un asunto, para el otro un asunto transformativo. La pedagogía de los cuidados, el profesor Medina. En relación con la tienda de barrio, muchas las definiciones como había dicho antes, pero sí quiero pues referirme específicamente a los tenderos. En este trabajo nos queda muy claro que más que las tiendas de barrio, para nosotros en este trabajo fueron los tenderos. Poco se encuentra uno sobre esta definición de tenderos, pero nosotros de alguna manera no repensamos ese concepto, lo alimentamos más que repensarlo, y encontramos en este trabajo que los tenderos tienen unas características muy propias. Estamos hablando de tenderos de barrio que atienden en tiendas de barrio muy distinto a esas tiendas donde se dan otro tipo de relaciones y donde son como de un gran formato, donde se manejan pues grandes cantidades de dinero y las intencionalidades son otras. Los tenderos de barrio, algunos fían, no porque quieran, sino por un asunto de solidaridad y porque lo tienen, y muchas veces lo tienen que hacer. El fiar, no sé si de pronto se dieron cuenta en los textos, sobre todo en la revista que dice tenderos no le fíen a la COVID-19, ese concepto lo tomamos a partir de esa experiencia nuestra en este trabajo. Ese fiar es un crédito informal, sobre todo, es entregar un producto para que lo paguen después, pero no está mediado por documentos, sino por la palabra y la confianza. Hay definitivamente ventas al por menor. Ellos venden productos de consumo diario para atender situaciones de primera necesidad. Sus clientes son sus vecinos, y sobre todo con sus clientes vecinos se da una relación de confianza, una relación de acercamiento que supera esa relación cliente-vendedor. Conclusiones. Uno de los mayores aprendizajes es que a través de los encuentros educativos los tenderos se reafirman en su rol de líderes sociales. La complejidad e incertidumbre es lo que más marca este proceso educativo, lo que se convierte en un desafío colectivo para enfrentar esta realidad. Las estrategias didácticas y el aprendizaje significativo favorecen el conocimiento y la apropiación de recursos y saberes. Pero ojo, en el contexto territorial. Esa acción educativa como práctica, que es transformativa, se dio por un encuentro con el otro, por la construcción colectiva de saberes, por ese material educativo diverso y muy lúdico, y por el acompañamiento del equipo de trabajo. Aquí, en esta última, pues no quisiera como leer la cita textual,
pero básicamente se refiere a esa tensión que hay entre la educación virtual y la presencialidad. Para nosotros, en la presencialidad, siendo muy importante la virtualidad, para nosotros en la presencialidad se logró lo que fue una dificultad en los talleres, ¿cierto? Hubo mayor participación, más naturalidad en sus intervenciones, mayor sinceridad en sus apreciaciones, la cercanía con el otro, el juego y el contacto permitió una mejor percepción de sus aprendizajes. La presencialidad permitió ver y sentir la expresión de sus sentimientos. No es que riñan lo uno con lo otro, son muy importantes ambas, por razones que ya se han expresado. Recomendaciones. Ojo, hay que mantener procesos de educación para la salud continua con los tenderos y tenderas, una responsabilidad de todos los entes sociales con esta población, integrando obviamente el uso de las TIC y la presencialidad. Hay que fortalecer vínculos de la universidad con las comunidades a través de la investigación para la acción y la transformación de la realidad. Algunos de ellos decían, por eso valoraron tanto este trabajo, que iban y les aplicaban encuestas y que se iban, pero ellos nunca sabían qué pasaban con esas encuestas. Se sentían utilizados a través de los trabajos investigativos. En la universidad se debe consolidar el trabajo interdisciplinario. Eso fue, creo, uno de nuestros mayores aprendizajes y lo más satisfactorio en este trabajo, es la presencia de Diana como investigadora de salud pública, de Lina como estudiante de salud pública, de Kevin, Dorita y yo como enfermeros, de Carlos Eduardo como nuestro diseñador gráfico, o sea, todos y obviamente Claudia, Beatriz y Carlos Mario como bibliotecólogos, porque todos nosotros salimos como de nuestro conocimiento específico para hablar sobre la realidad de los tenderos. Y definitivamente la responsabilidad universitaria en la entrega de información, ojo, para el manejo de la información, eso está cogiendo mucha fuerza, lo percibimos en los territorios, ojo con la información, tenemos una responsabilidad grande con ello, con los procesos de comunicación y sobre todo con el uso de las redes sociales. Agradecimientos, no los quiero leer ya por cuestión de tiempo, ahí están, definitivamente todos han tenido que ver con la culminación, creo yo, satisfactoria, muy satisfactoria de este trabajo. Y queremos terminar con una frase que es como la mirada del grupo frente a esta experiencia, del grupo de trabajo frente a esta experiencia que acabamos de terminar. Dice, este proyecto nace de un grupo de trabajo interdisciplinario que soñamos en el poder de la educación como un verdadero intercambio de saberes, en un proceso que se da en la palabra, el diálogo y la confianza entre seres humanos con intereses, conocimientos, capacidades, habilidades diversas que en este momento histórico nos invita a la adaptación y el afrontamiento. En esencia, somos aprendices y maestros para trascender el tiempo por el goce de las acciones educativas. Gracias a todos, sobre todo muchas gracias a los tenderos y tenderas del barrio La Cruz y La Honda, de Santa Elena y del barrio Mandalay en Caldas. Esta es parte de nuestras referencias. Muchas gracias. Profesor Hugo Alberto, a usted muchas gracias y a su equipo de trabajo por compartirnos esta excelente experiencia. Voy a dejar de grabar